Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros y comenzamos. Muy bien, son las 2:07. Esta clase es de 2 horas, así que vamos a comenzar. Les subí a la plataforma de Moodle el material para esta clase. Sin embargo, como ya lo hemos hecho antes, en esta clase lo que voy a hacer es hablarles de los fundamentos de la práctica que vamos a realizar. Y voy a hacerla en mi máquina para que la vean. Espero que no los moleste mucho ese ruido que está allá. Parece ser que en el departamento de arriba están construyendo, no sé. Pero están martillando, ¿no? Entonces, si molesta mucho me dicen y veo qué hago. Porque... Bueno, ojalá. ¿Qué decía? Ah, sí. Entonces, en esta clase les voy a platicar los fundamentos de lo que vamos a hacer y de lo que ustedes van a reportar en el informe de esta práctica. Y también voy a aprovechar para hacer la práctica en mi máquina, sabiendo que ustedes tienen que hacerla en el clúster Itzalua. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? No, bueno, entonces, por favor, les voy a pedir que esta clase la tomemos con las cámaras prendidas. Así que prendan su cámara, por favor. Javier Iván, Emanuel, Viviana Núñez, Paulina Montes, Carlos Eduardo Garduño, Emanuel Ansúrez. Pero son momentos que tengo que conectar mi cámara. Bien, conéctala. Carlos Eduardo Garduño, tu cámara prendida, por favor. Viviana y Paulina, ¿qué pasó? Ahí voy, profesor. La estoy conectando. Bien. Y... Es que quiero hacer la prueba de hacer la clase con las cámaras prendidas. Voy a hacer la clase como la hemos hecho antes y quiero saber qué tanto qué le pasa al programa de Zoom, al software de Zoom, cuando se está dando clase con las cámaras encendidas. Porque mi experiencia con otras plataformas es que se alenta un poco o se hace poco óptima la clase cuando pasa eso, ¿no? Entonces quiero ver qué pasa. Los que van llegando, Diana, Evelyn, vamos a tomar esta clase con las cámaras encendidas. Carlos Eduardo. Bueno, Carlos Eduardo se fue, por cierto. Ahí estaba. Falta Viviana, Paulina, Diana, Evelyn, Elizabeth Calzonzi. Prendan su cámara, por favor. Profe, yo tengo una computadora de escritorio y bueno, compré una webcam, pero parece que no sirve. Ya la conecté y todo, pero no funciona. ¿Quién habla? ¿Paulina? Ajá. Uh-huh. Bueno, miren, va a pasar esto. Los que no puedan prender su cámara, básicamente sobre ellos me voy a abocar a hacer las preguntas. ¿Sí? O sea, las preguntas que se hagan aquí en la clase, se las voy a hacer, de hecho, a los que no tengan prendida la cámara. Así que si no quieren prenderla, está bien, pero pues va a haber preguntas. ¿Sale? Doctor, ¿puedo hacer un comentario? Efraín, dinos. Bueno, yo antes de haber tenido la cámara web, lo que usaba era usar la cámara del celular, pero lo hacía mediante aplicaciones. En el celular descargaba una aplicación que se llama EasyCam desde la Play Store
y desde la computadora descargaba desde la página oficial. Ujú. Entonces, cuando hacía la conexión entre el celular y la computadora y prendía la cámara del celular, ya se conectaba y tenía buena conexión con Zoom. Entonces podía usar la cámara del celular mientras estaba en la computadora. Ahí está este Efraín, que no creo que sea un hacker de allí de Anonymous, sabe cómo hacerlo, así que todos podrían hacerlo, ¿no? Dice que hay solución, ¿no? Básicamente eso nos está diciendo Efraín, que si, no, si tienen una cámara ahí que no sirve o no tienen cámara, pues pueden hacerlo con el celular, porque creo que actualmente creo que solamente los indigentes no tienen celular, ¿no? Ya toda la gente tiene celular. Bueno, toda la gente tenemos celular, ¿no? Entonces, el otro día fui a la calle y vi que estaba un cuate ahí tirado en la calle, todo sucio, y me di cuenta que no tenía celular. Ah, entonces dije, bueno, los indigentes no tienen celular. Entonces, eh, ya saben, ¿no? De eso va la clase. Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco del metanol. Bueno, no de la sustancia, porque vamos a hablar un poco en términos de la simulación, ¿sale? Recuerden que esto, yo no es que los quiera espiar ni quiera verlos. Lo que pasa es que, como para los que llegaron tarde, lo que quiero ver es cómo se da la clase con las cámaras prendidas, si se hace menos óptima, porque hasta ahora me parece que no ha sido nada mala la clase, ¿no? Al menos en términos de comunicación. Carlos Eduardo Garduño, ¿qué pasó con tu cámara? Carlos Eduardo. Me da gracia como todos, como la mayoría prenden su cámara y cuando la prenden empiezan a peinarse. ¿Por qué no se peinaron antes? A ver, también voy a hacer lo mismo. Ahí estoy ya. No esperábamos prender la cámara. Pero tú no lo hiciste, Efraín, tú ya estabas peinadito. A lo mejor Carlos Eduardo está peinándose, ¿verdad? Carlos Eduardo, te estoy hablando. Marina ya se apagó su cámara. Miren, otra cosa es que si no tienen prendida la cámara y yo les estoy hablando y no contestan, díganme ¿ustedes qué piensan? Si ustedes fueran yo, ¿qué pensarían? A ver, Emanuel, dime tu opinión. Estamos haciendo otra cosa. Aunque a lo mejor ni están, ¿no? Ahí está Carlos Eduardo. Sí, ¿no? Entonces, van a hacer dos cosas. Primero, quiero ver qué tan óptima es la clase con las cámaras encendidas. Y segundo, pues sirve que veo que están poniendo atención, ¿no? Porque no sé si ustedes lo han hecho, a lo mejor no sé. Pero esto de dar clases en línea es muy raro. A veces uno siente que está hablando con nadie, ¿no? En fin, no es que le tema a la soledad, pero como sea, sí es algo se siente raro. Muy bien. Ya descargaron la información Luz Franco. ¿Quién es Luz Franco? Se acaba de poner Luz Franco. ¿Luz Franco está en el grupo? A ver, déjenme ver. Luz Franco. Si ya descargaron la información que les subía a Moodle, miren, por ahí hubo alguna confusión. Alguno de ustedes, ahora mismo no sé bien quién, me escribió para preguntarme si debía hacer, qué pasaba con la parte esta de los enlaces, de los puentes de hidrógeno para la parte estructural del agua, de la práctica para la práctica de la parte estructural del agua. En el README que está ahí, que bueno, no está del todo actualizado, en otro tiempo hacíamos una parte, la última parte de esa práctica era calcular el número de puentes de hidrógeno que cada uno de las moléculas de agua tenía. Ajá. Lamentablemente, eso se hacía con una versión anterior de GROMACS. Actualmente en los manuales dice que todavía se puede, pero yo no he encontrado cómo. La verdad es que no me he metido al asunto porque yo en general no hago simulaciones de agua, ¿no? Solamente las hago en las prácticas. Entonces, no me he metido a ver cómo lo hace, porque la utilería sigue habilitada, ¿sí? Ahí está la utilería para hacerlo. Pero ciertamente me ha pasado lo mismo que comentaba alguno de ustedes, me mandó un correo diciéndome que no se podía, me mandaba un error ahí. Sí,
la nueva versión de Gromax, quién sabe qué hay que ponerle, pero manda un error, ¿no? Entonces no se puede. Es decir, sí se puede, pero habría que ver cómo, ¿no? Ahora, mi punto es que no es tan importante en el sentido de que estamos determinando el número de coordinación, eso sí podemos hacerlo. Y el número de coordinación de alguna manera nos habla de los puentes de hidrógeno, porque de hecho los puentes de hidrógeno, a través de los puentes de hidrógeno se da el número de coordinación, ¿sale? Porque los enlaces están ahí, en los oxígenos y en los hidrógenos con otros dos oxígenos de otras moléculas de agua, y el oxígeno se asocia con dos átomos de hidrógeno de otras dos moléculas de agua. Entonces, de alguna manera calcular el número de coordinación y calcular los puentes de hidrógeno es básicamente lo mismo, ¿sale? El número nos da alrededor de 4. Entonces, yo, por eso cuando hice esa parte de la práctica, ustedes vieron la clase pasada, yo no hice para nada esa parte, ¿no? Ni siquiera lo consideré. Yo sé que como no he actualizado el README, ahí está. Entonces, algunos de ustedes pueden confundirse y decir, ay, hay que hacer eso, ¿no? Peor si, o más a mi favor, si no pusieron atención en la clase o algo así, ¿no? Porque al final de cuentas, en esa clase yo les dije, esto es lo que hay que hacer. Y si ustedes ven que no lo hice, lo de los puentes de hidrógeno, pues entonces, no, pues esto no vamos a hacerlo, ¿no? El punto es que alguien me escribió diciéndome eso, que no se podía, y sí, no se puede. Eso no lo hagan. De hecho, les mandé un mensaje. Creo que les mandé un mensaje diciéndoles que ya estaba subida la clase en YouTube y que también no hicieran la parte de los puentes de hidrógeno. Bueno, aunque quisieran hacerla, no se puede. ¿Vale? Eso a manera de aclaración. Otra aclaración. Algunos de ustedes me dijeron que ya no se podía subir la tarea porque precisamente la subieron tarde, y me la mandaron por correo electrónico. Lo que yo les recomiendo, eso es por mí, claro, es por mi comodidad y para usar las plataformas, ¿no? Eh, Trabajen a tiempo, si trabajan en tiempo, no me pidan que elongue nuevamente la fecha de entrega de las prácticas, aunque sí, bueno, si se da el caso, pues tendría que hacerlo, ¿no? Porque tampoco voy a decirles, no, ya no. Pero vamos a evitar escribirnos por correo electrónico, ¿no? A menos que tengan una urgencia así fuerte, o mandarme archivos, porque a mí, como les comenté, o no sé si se los comenté, me llegan muchos correos, ¿sí? Me llegan muchas cosas de diferentes asuntos, y entonces yo no quisiera que en un momento ustedes me dijeran, oye, te mandé el reporte, y yo, híjole, pues ya como dice la gente, ya se me traspapeló, ¿no? No quisiera que pasara eso. Y hacerlo por medio de Moodle es una cosa muy cómoda, porque yo ni siquiera tengo que imprimirlo, ahí mismo hago los comentarios, ahí mismo les pongo como dice la gente, ¿no? El feedback. ¿Qué será feedback? La retroalimentación, los comentarios de retroalimentación para que vean en qué parte, desde mi perspectiva, en qué parte se equivocaron o qué tienen que mejorar en sus prácticas. En general me parece que han entregado buenos reportes. Y bueno, esos eran los comentarios, los 3 comentarios que quería hacerles. Bien, ¿tienen ustedes alguno que hacer? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Como les digo, la información ya se la subí. Es posible que hoy no la usemos porque quiero avanzar en la parte de los fundamentos de la práctica. Y de la misma manera que hicimos la práctica pasada, en esta ocasión yo voy a mostrarles cómo se hace la práctica en mi máquina personal, desde donde estoy ahorita conectado. Y el lunes vamos a hacer la práctica en Aitzaloa, para que vean cuáles son las diferencias. Realmente las diferencias no son significativas, pero puede hacer que ustedes todavía se confundan un poquito con lo que hay que hacer allá, ¿no? En los archivos que les mandé, incluí 4 scripts, 2 que se usan en Aitzaloa y 2 que se usan en una máquina personal. Si ustedes pueden correr las simulaciones en sus máquinas, pues estaría bien hacerlo, ¿no? Si no, pues lo pueden hacer ahí. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, si alguno tiene algún comentario, no duden en interrumpirme, dígame, hey, aquí qué pasó, ¿no? Ya saben, tengan esa confianza. Bueno, ojalá que la tengan. Ahí va. Bueno, ya pueden ver mi máquina aquí. Voy a meterme al directorio donde está la práctica, que para mí es la práctica, es el ejercicio, el cuarto ejercicio, en términos de lo que ha hecho el doctor Álvaro y ya unido a lo mío, es la práctica número 8, ¿no? Entonces, por eso cuando lo descargaron, vieron que el directorio se llamaba ejercicio 4, ¿no? Si ya lo descargaron, si no, acuérdense, descarguenlo. Entonces voy a meterme aquí a mi máquina donde está el ejercicio 4. Bien, miren, aquí hay cosas importantes que ver y platicar de algunas otras tantas. Como ven, aquí en este directorio, voy a hacerlo un poco más grande para que lo vean mejor. Ahí está, es este. Como ven aquí, esto es lo que les pasé.
Es lo que descargaron los que ya lo descargaron de Moodle, el ejercicio 4.tar.gz. Tiene 4 scripts. Los scripts son los archivos verdes, cuyo nombre está en letras verdes. Este que se llama script Gromax, checar presión, script Gromax densidad, son para Itzaloa. Estos que se llaman densidad de energía los pueden usar en su máquina. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cómo. Muy bien. Es posible que ese archivo que se llama metanol, no, dejen ver. Ahora mismo no recuerdo cuál es el bueno. Déjenme abrirlos. Voy a abrir los artículos que les pongo ahí. Es LB metanol, creo que ese es el bueno. Sí, ese es el bueno. El archivo que se llama LB metanol es un artículo ya bastante viejo en términos de artículos, ¿no? Porque pues es del 95, ¿no? O sea que esto tiene que se publicó pues más de 20 años. Tiene 26 años de publicado, ¿no? Entonces, es más grande que ustedes. Entonces, este es un artículo de Mónica Van Leeuwen y Beren Smith, ¿no? O sea, Beren Smith es un investigador que es como ícono de este campo de investigación. Entonces, ellos desarrollaron un modelo del metanol que tiene algunas particularidades de las que les quiero hablar, entre otras cosas, ¿no? Como ya saben, como ya les he dicho varias veces, los modelos atómicos, los modelos para hacer simulaciones que la gente crea, por principio lo que requieren, lo que se les pide, es reproducir propiedades físicas reales, del sistema real, ¿sale? Ya lo vieron ustedes con el agua. Con el agua ya reproducimos cosas termodinámicas, ya reproducimos cosas estructurales, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con el metanol. El metanol es un alcohol, es el alcohol más pequeño que hay, ¿no? Es un metilo pegado a un OH. ¿Sí? Si yo lo busco en la red, voy a ver ahí la estructura. Para los que no la conozcan, la voy a poner ahorita. A ver, vamos a ver, metanol, ahí está. Rápido una imagen y velo ahí, ¿no? Aquí está una fotito del metanol. Es esto el metanol. Un metilo pegado a un OH. El OH es el grupo funcional de los alcoholes. Y el metilo, bueno, pues es metilo. Los alcoholes lineales van creciendo a partir del metanol, ¿no? Si yo pienso en el etanol, simplemente es quitarle un hidrógeno a este carbono, pegarle otro metilo y ya está el etanol. Si yo pienso en el propanol, simplemente es al otro metilo quitarle un hidrógeno y pegarle otro metilo y ya tengo el propanol. Y así hasta el que ustedes quieran, dodecanol, hexadecanol, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, estos son los alcoholes. Hoy les voy a hablar, entre otras cosas, de un tipo de modelo que se creó en el contexto de las simulaciones moleculares y que se conoce como átomo unido, ¿sí? United Atoms, por su nombre en inglés. De hecho, lo vamos a hacer en ese esquema, en el esquema del átomo unido. Entonces, vamos poniendo las cosas claras, ¿no? Miren, este artículo lo que reportó fue este diagrama que se conoce como el diagrama de fases o el diagrama líquido-vapor, ¿sí? O el diagrama de coexistencia líquido-vapor, que está aquí. A ver, esta curva que ven aquí es la curva que se conoce como la curva binodal. Esa curva define una región de 2 fases y una región de una fase. Lo que está dentro de la curva, digamos, la combinación de propiedades termodinámicas adentro de esta curva nos describe un sistema bifásico. Y lo que está afuera nos describe un sistema unifásico. Yo les pregunto, a ver, si yo les digo, fíjense que aquí es el diagrama líquido-vapor. Esta zona es de una fase. Esta zona de aquí es de una fase. Esto es temperatura en Y y en X es la densidad. Si yo les digo, a ver, pues, esta es la fase, esta es la zona 1 y esta es la zona 2. A ver, Viviana, dinos. Bueno, a ver, Viviana igual no. A ver, vamos a ver quién hay por ahí todo distraído. No, pues nadie, todos están poniendo atención. A ver, Nadia. Nadia. Región 1, región 2. Dime, ¿en dónde está el vapor? Región 1,
Región 2. ¿Dónde está el vapor? En la 1, ¿Por qué? porque, bueno, creo que fijo que abajo, ¿no? Los ejes son la densidad. Y es temperatura y X es densidad. Bueno, según yo, a menor densidad tiene el vapor que un Claro, líquido. muy bien. Claro, el vapor siempre es menos denso que el líquido, ¿no? Entonces, es lógico pensar que, como dice Nadia, que esto es el vapor y que en consecuencia eso es el líquido. Muy bien. Y son regiones de una sola fase. A ver si me saben contestar esto. Diana, dime. Tenemos el sistema, piensa en los sistemas que hemos hecho antes, ¿no? En el sistema de agua, ¿sale? Es más, lo voy a poner. El sistema de agua que hicimos en el ejercicio pasado, déjenme ver si aquí lo tengo, debo tenerlo porque, a ver, pues yo lo hice aquí, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver, sí, aquí está. CD ejercicio 3. Sí, aquí está. Si yo pienso en el sistema de agua, aquí está. Ahí está mi sistema de agua. Voy a dibujar la celda de simulación. Cualquier cosa que se interrumpa, que no vean bien y todo eso, díganmelo, porque recuerden que estoy sondeando que se vea bien todo en una sesión en la cual todos tenemos prendidas las cámaras. A ver, miren, es el sistema que hicimos, del cual hicimos las simulaciones la pasada y la antepasada. Es el agua. Como ven, ese sistema es un sistema denso. ¿Qué quiero decir con denso? Ocupa toda la celda de simulación, no deja vacíos, ¿no? A ver, Diana, recuérdanos, en qué fase o en qué estado de la materia estaba este sistema? En fase líquida. En fase líquida. ¿Cómo supimos eso, Paulina? ¿Por qué si yo te digo, a ver, ¿en qué fase está? Y Diana lo dice tan segura, está en fase líquida. ¿Por qué lo asegura? ¿En qué se basa para decir eso? Por el diagrama de distribución radial que hicimos. Exactamente, no, no es diagrama, es la función, es la función de Función de distribución radial. distribución radial. Exactamente, la función, como dice Paulina y como dice Diana, pues tienen razón, ¿no? Es líquido. ¿Cómo usamos el líquido? Porque vimos su estructura, y la estructura era típica de un líquido, ¿sí? Si hubiera sido un sólido, hubiéramos visto otro tipo de función de distribución radial, y de un gas, pues no vemos no tiene una forma muy definida porque no tiene estructura un gas, ¿sale? Bien, este es un líquido. Y aparte de eso, también me pudieran haber contestado, pues porque le calculamos la densidad, y la densidad era la de un líquido. También me pudieran haber contestado eso. Ahora, piensen que este que está aquí no es el metanol. Este no es el metanol. Pero piensen que fuera el metanol, o que el diagrama que tengo aquí en el artículo es el del agua. ¿Sale? Vuelvo al diagrama. Piensen que es este. Como hace rato nos dijo Nadia, aquí es vapor y aquí es líquido. ¿Sale? Síganme en este mecanismo de ideas, ¿no? Ahí está. Entonces, este del cual tengo aquí la imagen, ¿dónde estaría insertado? Aquí. Nada más dime qué temperatura tiene y yo pongo el punto. Pero va a estar en esta región. ¿Por qué? Porque mi sistema es de una sola fase y es líquido. ¿Sale? Ahí síganme en esa idea, por favor. Síganme con esa idea. Vale. ¿Qué pasaría? Piensen en el diagrama, por favor. Piensen en el diagrama. ¿Qué pasaría si yo me meto a ese sistema, lo quito, le pongo ahí quit, ya lo quité. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a abrirlo. Voy a abrir el archivo file GRO, que es el que vi con BMD ahorita que les puse. Lo voy a abrir y voy a hacer esto con el tamaño de la celda. Lo voy a aumentar. Voy a ponerlo en 6. ¿Vale? Si yo lo vuelvo a abrir, pues no voy a ver cambios en el sistema. No le hice nada a las posiciones, así que ya siguen siendo las mismas. Fíjense. Ahí está, ¿verdad? ¿Es el mismo? Pues sí, no cambié de posición a nadie, ahí está el sistema. Pero ¿qué pasa si dibujo la celda? Acuérdense que la estiré en Z. Entonces va a pasar esto. A ver, le hago ahí me alejo un poquito. Vean lo que pasó. ¿Qué le hice al sistema? Le estiré la celda. Ahora piensen, si el volumen de la celda es una cosa que no va a cambiar, no voy a hacerle. En NPT, en las simulaciones NPT que hemos hecho,
Las últimas dos que hicimos eran NPT, es decir, imponíamos la presión. Rápidamente les cuento. Imagínense ustedes, no se imaginen, más bien díganme, ¿qué pasa en la olla express? ¿Qué fenómeno pasa ahí cuando yo cocino en la olla express? Alguien dígame, lo primero que se les venga a la cabeza, se queman los frijoles, lo que ustedes quieran decirme. Vamos a echar ahí ideas. Aumenta la presión del vapor. ¿Por qué aumenta la presión del vapor? Eso es bueno. ¿Por qué aumenta la presión del vapor? Porque hay una comprensión de volumen. No. Si yo bien recuerdo, la olla express no cambia su volumen. Porque es un sistema adiabático Es donde un ni sistema presión cerrado. ni materia ni energía intercambie con el sistema abierto. Entonces, Eso es como el cierto, volumen sí. se mantiene constante, pues el vapor quiere salir y se aumenta la presión. Eso que Efraín, ¿o quién hablaba? Sí, Efraín. Efraín. Eso que dice Efraín, me voy a quedar con una parte de su discurso. Dice, es que el volumen permanece constante. Como estás como estás dándole temperatura al sistema, las partículas se mueven cada vez más rápido, aumentan la presión, pero como el volumen es constante, eso aumenta más la temperatura. Ajá, por esas leyes de Boyle esas tres que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Entonces, cocinamos con una presión alta, ¿sí? Porque al darle temperatura al sistema y no dejar y mantener el volumen constante, la temperatura aumenta y la presión aumenta y por eso, sí, existe la cocción. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Si yo no quisiera que la presión aumentara en mi olla express, ¿qué tendría que hacer? Aumentar el volumen. Tendría que, en vez de que fuera una tapa, que fuera como un émbolo, y que el émbolo se fuera moviendo en función de la temperatura, y de esa manera la presión nunca aumentaría, se mantendría constante. Es lo que hace el barostato en sus simulaciones que hicieron para el agua. Le dijimos que la presión sea de un bar. Al imponer la presión, el volumen empieza a fluctuar, empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque necesita mantener la presión constante. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la simulación, cuando la empezábamos, yo les decía, observen cómo cuando empieza la simulación, el sistema como que se hace grande y luego se hace chiquito y empieza así como a fluctuar, así, hasta que ya nunca se mantiene constante, pero se mantiene alrededor de un volumen así, fluctuando. Eso es una simulación NPT. El ensamble se conoce como isotérmico isobárico, ¿no? A presión constante y a temperatura constante. Ahora, ¿qué pasó cuando yo aumento el volumen y ya lo dejo así? Hagan de cuenta que yo dejo así este sistema, que dice así, lo dejo así. Lo forzo a que el volumen sea constante. Es decir, ahora no voy a imponer la presión, más bien voy a dejar el volumen constante. ¿Qué le pasó al sistema? ¿Qué variable cambié en el sistema? Bueno, ciertamente el volumen. Yo les pregunto, ¿cambié el número de partículas? No. Entonces, díganme, ¿qué pasó con la densidad? Que estaba ahí originalmente, ¿no? Porque recuerden que era un líquido. O es un líquido. Está aquí la densidad. Aumento el volumen. ¿Qué pasa con ¿A dónde mandé al sistema? ¿Sigue aquí en este punto? No, también cambió. La densidad se reduce. Exactamente. Recuerden que la densidad es masa entre volumen. La masa es una constante en esto que estoy haciendo, pero el volumen lo aumenté. Como su relación es inversamente proporcional, lo que le estoy haciendo al sistema es disminuir la densidad. Y hagan de cuenta que lo meto aquí. ¿Sí? Estando ahí el sistema, ya les comenté, adentro de la curva binodal, tenemos un sistema bifásico, no unifásico. ¿Qué hace el sistema? Pues una parte de se va a la región líquida, pum, y tiene cierta densidad. Y otra parte de se va a la región de vapor, pum, y tiene cierta densidad. Lo que en ingeniería le conocen como la regla de la palanca. Ajá. Eso básicamente es lo que vamos a hacer en esta práctica. Vamos a crear este diagrama, para compararlo con el experimental. ¿Cuál es el experimental? El experimental es el que ven aquí con líneas punteadas.
Pero para eso necesitan aprender cómo se construye el sistema. ¿Sí? Cómo se construye un sistema para hacer este tipo de simulaciones, cómo se calcula, cómo se determinan estos puntos y también, bueno, eso ya lo saben. Creo, o se dan una idea de que lo que tengo que hacer es, al haber construido el sistema para hacer la simulación, tengo que ir aumentando la temperatura. ¿Sí? O sea, hago una temperatura, lo equilibro, ya tengo una densidad líquida, una densidad de vapor, chin, ya, le elevo la temperatura, hago otro punto y así, así, así. Entonces yo voy a hacer eso ahorita, ¿sale? Es lo que quiero mostrarles, lo voy a hacer en mi máquina. Ese tipo de simulaciones se llevan un poco más de tiempo, ¿vale? Preguntas aquí. Ahora, no sé si ya lo vieron, pero si no lo vieron, pues ahora se los comento. Para hacer este tipo de comparación, nuevamente, como lo hemos hecho en prácticas pasadas, ustedes tendrían o tienen que digitalizar esta gráfica para sacarla experimental y compararla con los puntos que ustedes van a determinar mediante las simulaciones. Pero yo en este caso, para que no ocupen tiempo en eso ustedes, dejen ver, creo que ya les incluí el archivo para hacerlo. A ver, déjenme ver, se llama... Doctor, una duda. Dime. El sistema bifásico se podría decir que es la zona donde coexisten dos estados de agregación, Ujú, sólido, el vapor y líquido. sí. De hecho, esa línea que dibujamos es la línea de equilibrio líquido-vapor. Porque de hecho, y qué bueno que lo mencionas, porque de hecho también parte de la práctica es determinar el delta H de vaporización a través de la ecuación de Clausius-Clapeyron, que describe de hecho eso, el equilibrio líquido-vapor. ¿Sale? Entonces miren, aquí en lo que les mandé hay un archivo que se llama, aquí está, este archivo que se llama lbmetanol.exp.dat, de hecho es la digitalización de la gráfica. Si yo lo grafico con Grace, vean. Esto que ven, estos puntos que ven aquí, que voy a poner ahorita con bolitas, esos puntos que ven ahí, son los puntos que yo obtuve cuando digitalicé esta gráfica. Esta. La línea punteada. La digitalicé, entonces ya se los pasé para que ya no ocupen tiempo en eso. Entonces ya está digitalizada. Sí, es esta. Entonces ustedes nada más la ponen, le quitan los puntos, obviamente. A ver, se los quito. Ya ustedes nada más la ponen ahí. Chum. Y ahí van a insertar sus resultados para que vean qué tan buenos son respecto al valor experimental, como siempre debe hacerse en una simulación molecular. Ajá. Entonces ya está ya, ¿no? Eso ya lo tienen, se los incluye en el archivo. Bien. Entonces miren, bueno, preguntas hasta aquí. No, profe. A veces, miren, les comento una cosa que creo que es importante aclarar. Debía aclarárselas antes, pero bueno, no importa, se los aclaro ahorita. El doctor Álvaro dio esta clase, sí, esta clase la dio él el trimestre pasado, ¿sale? Entonces, él en la página de Moodle incluyó algunos archivos, sí, que yo los he revisado y algunos son útiles y otros no. Los que no son útiles, o sí lo son, pero bueno, yo prefiero generar los míos. Por ejemplo, él alguna vez puso su clase, como yo la he puesto, ahí para que los estudiantes la checaran. Pero puede ser un poco confuso, así que yo eso lo he borrado, ¿sí? Entonces, hay veces que él pedía, apenas me preguntaron una cosa de una práctica que tenían creo que pedía él que compararan una distancia de enlace con lo que se había obtenido en NWChem. Estaba ahí en sus archivos, ¿no? Entonces yo pregunté, ¿y dónde está eso? Y ya lo revisé y sí, es algo que él les había pedido, porque finalmente como él dio toda la clase, pues es justo que les pida eso a los estudiantes, porque ellos mismos con él determinaron ese tipo de cosas en NWChem, ¿no? Pero bueno, yo he ido depurando esta cosa, bueno, no depurando, porque lo que él hizo pues no está mal, ¿no? Más bien he ido quitando todo para poner lo que yo estoy haciendo, entonces había algunas cosas se me han chispado y no las he quitado, pero bueno, sí es bueno que siempre me pregunten, ¿no? Pero si ven algo raro ahí. Bien. Entonces, 3 cosas tienen que determinar en esta práctica. 3, dejen ver 3 o 4.
Creo que son 4. Primero, determinar el diagrama líquido-vapor, es decir, los puntos de densidad a diferentes temperaturas del líquido y del vapor. Y obviamente ponerlo empatarlo con su diagrama experimental y ver qué tan bueno es, ¿no? A partir de lo que ustedes obtienen de los puntos de líquido-vapor, tienen que obtener los puntos críticos. Bueno, sí son los puntos críticos. Por eso uno, el punto crítico. Temperatura crítica y densidad crítica para meterlo en el diagrama. Ese es miren. Este punto de aquí es el punto crítico. ¿Qué característica tiene el punto crítico? Bueno, es que ahí no se puede distinguir si el sistema es líquido o es vapor. Coexisten en ambas fases. Entonces, ese tipo de simulaciones no se pueden hacer porque no se puede determinar nada ahí. ¿Sí? Si ustedes hacen simulaciones, incluso en la vecindad del punto crítico, ya no pueden determinar cosas bien. Este punto no se simula, se calcula. ¿A partir de qué? De estos de aquí. Yo les voy a enseñar cómo. Bien. Otra cosa, la tensión superficial. Obviamente en función de la temperatura. Y por último, la entalpía de vaporización o el delta H de vaporización a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Eso es lo que tienen que reportar y sus respectivas gráficas. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a empezar viendo cuál es el modelo que vamos a usar. Aquí ya lo están viendo. ¿Sí? Aquí no sé si los distingan, podrían pensar que estos son moléculas de agua. No son moléculas de agua. Como si se fijan en una, déjenme ver si hay una aislada por ahí, que se vea una solita. Tal vez esta que estoy metiendo en un cuadrito, ¿la ven? Esa es una molécula. ¿Ven que tiene tres bolitas juntas? ¿No? Aquí está otra, miren. Esta otra. Ese es el modelo que les digo que se llama United Atom. O sea, el átomo gris es un carbono que ya no tiene hidrógenos. ¿Sí? La interacción de los hidrógenos ya se incluyó en la interacción de todo el carbono. ¿Qué me gano con hacer eso? ¿Para qué hago eso? Hay dos cosas que mencionar acerca de un modelo átomo unido. Primero, ustedes junto conmigo ya determinaron qué tan importante es el número de partículas en una simulación. Ya lo platicamos, les dije, bueno, es que una simulación de dinámica molecular se tarda tanto en hacerse o se lleva tiempo de CPU precisamente porque está calculando las interacciones. Es ahí donde se ocupa el recurso de la computadora. Ustedes ven que la simulación está corriendo y no acaba, es eso lo que está haciendo, de hecho, determinando las interacciones por pares en la simulación. Entonces, está claro por qué sería importante considerar el número de partículas en mi simulación, ¿no? Que no fuera tan grande, porque cuando acabo, el átomo unido, en el caso del metanol, me lleva a un sistema de 3 partículas unidas en vez de un sistema de 6. Es una ganancia bastante importante. Acuérdense que cuando había 3 partículas, el número de interacciones a determinar eran 3. Pero cuando hay 6, el número a determinar, ¿cuántas son? ¿Se acuerdan? Son 15. Sí, ¿no? Porque el modelo es NP-1 por NP entre 2. Y 6 menos 1 es 5, 5 por 6, 30, entre 2, 15. Entonces, se ve claramente que hay una ganancia en tiempo. Si eso yo lo traduzco a muchas partículas, pues más todavía, más a mi favor, muchas moléculas, quise decir, ¿sale? Pero, por otro lado, ahorrar en tiempo para hacer una simulación, pues sí, me da beneficios porque de forma más rápida obtengo los resultados. Sin embargo, ese no puede ser de ninguna manera el argumento para que yo pueda quitarle átomos a una molécula, como lo hago en el caso del átomo unido. Ese no puede ser el argumento, porque ¿qué chiste tiene que yo pueda ahorrar en tiempo si mis resultados son malos respecto al experimento? La gente que empezó a desarrollar los modelos de átomo unido encontró que básica y esencialmente no se perdían los resultados.
Se puede hacer. Si se puede hacer, está muy bien, porque entonces uno se apura más, uno acaba más rápido y ya no tienen que estar con tantos átomos. Entonces, miren, el modelo es este. Por ahí está, dejen ver. Aquí está. Ahí está, el modelo de átomo unido para el metanol. Marina. Sí. De la parte intramolecular, ¿qué crees tú de esta molécula que tiene que ser incluida en el campo de fuerza? De la parte intramolecular. Bueno, a lo mejor debo empezar la pregunta con ¿qué es la parte intramolecular del campo de fuerza? Mm. Bueno, intra es dentro de la misma molécula, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo que pasa adentro de una molécula. Bien, bien que tengamos claro eso. Dime, en este caso, ¿hay alguna torsión que considerar? ¿Hay algún ángulo diedro a considerar aquí? Mm. Y si lo hay, ¿cuál es? Mm. ¿Sabes qué es la torsión? ¿Sabes qué es el ángulo diedro? A ver. A ver, piensen, miren esta pluma. Bueno, es un lápiz, ¿sí? Piensen que este lápiz es un enlace. Es un enlace y en cada extremo hay un átomo, ¿sale? Así como lo tengo, sería como, digamos, la molécula de nitrógeno. Es una molécula diatómica. ¿Me siguen? O el oxígeno. Sí. Vale. Piensen que ahora le pego otro átomo. Ya queda así. Así como lo tengo, ¿qué podría ser? Pues podría ser mi modelo de metanol que tengo ahí, Ujú. ¿no? Sin hidrógenos. Aquí tiene un ángulo que vibra y tiene dos enlaces. Piensen que le pego otro. Ahí está. ¿Vale? Ujú. Ahí hay 4 átomos unidos Ujú. a través de 3 enlaces. Ahora, imagínense que esto puede rotar así. Así está en una posición trans, como dicen los químicos. Si yo lo pongo así, está en una conformación cis. Sí. Por ejemplo, el benceno, ¿no? El benceno está así. Nomás péguenle uno arriba y ya queda el benceno. Trans, cis. Y hay unos que están así como a 60 grados. Gosh. Trans, cis, gosh. ¿Y cómo gira este enlace alrededor? Así como giran alrededor de este enlace del morado. Eso es la torsión. Ese es el ángulo diedro. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está una posición cis. ¿Cómo sé que es cis? Porque el ángulo que hace este plano, con este plano, es de 0 grados. Ahí lo pueden ver. 0 grados. ¿Sí? Pero si yo lo giro así, ¿qué ángulo hacen ahora? 180 grados. Eso es trans. ¿Sí? ¿Cómo giran los enlaces alrededor del en medio en una conformación de 4 átomos? Así. Cis, trans. Cis, trans. Ajá. Ese es un ángulo diedro. Esa es la torsión. Ahora, en esta molécula, dada esa explicación, ¿qué hay que considerar en la parte intramolecular, Marina? La pregunta otra vez, ¿hay alguna torsión?
Y si la hay, ¿cuál es? Bueno, sí, sí, la... No sé si tenemos 3 átomos. Tenemos 3 átomos, sí, eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿hay alguna torsión aquí? Yo creo que sí. Bueno, los ¿Cuál? dos. Escribí aquí, ¿verdad? Si la hay, descríbela. ¿Cuál es el ángulo de torsión en esta parte? ¿Quién lo forma? Marina, ¿por qué crees que sí? Bueno, porque los átomos sí están formando un... Bueno, se supone que para que sea un ángulo diedro tiene que ser 2 partes delimitadas. ¿Qué te Entonces, yo refieres creo con que dos serían los 2 partes átomos. delimitadas? ¿Qué es eso de 2 partes delimitadas? No entiendo eso. Bueno, es que geométricamente las forman un semiplano. Un semiplano, no. A ver, es que no te entiendo. ¿Qué quieres decir con Bueno, un Ajá. yo creo que serían los 2 átomos, bueno, antes. Los Es que dos de tiene un aquí. nombre, hidrógeno, oxígeno, carbono. Entonces, pues, Ah, ok, ok. ajá. Sería de carbono a oxígeno. De De carbono, oxígeno a carbono. carbono a oxígeno y de oxígeno, ¿qué? A hidrógeno. Ajá, ¿eso qué? ¿Qué sería eso? Creo que ahí se presentaría la torsión. ¿Por qué? Ciertamente el enlace carbono-oxígeno hace un ángulo con el enlace oxígeno-hidrógeno. Sí lo ven, ¿no? Pero ese no es un ángulo de torsión. Ahí no hay ninguna torsión. De hecho, ahorita que hice el esquema con las plumas, yo pensé que les había quedado claro. Un ángulo de torsión se da entre 4 átomos. Así que la pregunta, la Entonces respuesta aquí es no. no podría ser. Sí, o sea, era directa la respuesta. Pues no Ok. tienes 4 No, átomos. no hay forma. No hay forma. Exactamente, no hay forma. Muy bien. No hay forma. Sí, sí, no hay forma porque ni Entonces aquí siquiera no va a haber podrías diedros. formar No hay piso. ningún diedro a considerar en esta parte. Bien. Quiere decir que cuando nos asomemos al campo de fuerza, tendríamos que encontrar que no hay ningún diedro. No hay ninguna contribución diedral a la energía del sistema. Ajá, ahorita lo vamos a ver. A ver, María Fernanda. Ya quedamos que no hay diedros. Bueno, y ahora yo pregunto, ¿y hay ángulos de enlace? No hay diedros, sí, eso sí. Y la pregunta es ahora, ¿y hay ángulos de enlace? ¿Sí o no? Sí, sí hay. ¿Cuál? Entre el oxígeno, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Miren, en realidad un ángulo se forma por dos líneas, ¿no? Así que sería mejor que lo describiéramos en términos de enlaces. ¿Cuál es el ángulo que hay, María Fernanda? Entre el enlace de oxígeno a hidrógeno y el enlace de oxígeno a carbono. Muy bien, ese va a ser esto, ¿no? Ese va a estar así como les puse ahorita el dibujito. ¿Cuál dibujito? Yo haciendo esta onda. Va a estar haciéndole así. Es vibración, como se los expuse el otro día. Muy bien, y solo hay uno. A ver, Viviana, ¿qué otra cosa nos falta de la parte intramolecular a considerar dentro de esta molécula? Ya nos dijo, ¿quién? Ay, se me olvida su nombre. Ya nos dijo Marina que no hay torsiones, bien. Y ya nos dijo María Fernanda que hay un ángulo de enlace. ¿Qué más nos falta, Viviana? ¿O ya acabamos? Longitudes de enlace, Bueno, no. Nos falta considerar los enlaces. Esa es otra parte del potencial que hay que considerar. ¿Cuántos tenemos? 2. 2. ¿Cuáles? El de hidrógeno, oxígeno y oxígeno, carbono. Muy bien. Ahí hay otra vibración
que aporta energía al sistema molecular y que ha de ser considerada para construir el campo de fuerza. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya acabamos con la parte intramolecular. Ahora dígame, ¿qué va a ser la parte intermolecular? Javier Iván, tú que estás en la penumbra. Háblanos. Ya nos escribieron tus compañeras, creo que fueron puras chicas a las que les pregunté. Sí, tus compañeras ya nos escribieron la parte intramolecular. Háblanos de la parte intermolecular. ¿Qué va a hacer eso? ¿Cómo va a ser esa aportación energética? ¿Qué va a hacer? Se tendrían las interacciones, bueno, entre, digamos, el hidrógeno con el carbono, el oxígeno y otro hidrógeno de las otras moléculas. Y así también con el oxígeno. El oxígeno con el carbono y el hidrógeno de las otras, bueno, también oxígeno que están en las otras moléculas. Y el carbono también. ¿Pero qué tipo de interacción va a ser? Bueno, sí, eso no se lo pregunté a los demás, ¿verdad? Está bien. Pero tiene razón Javier Iván. Ahora la parte intermolecular, ¿qué es? Este carbono interactuando con los demás átomos de otras moléculas. Este oxígeno interactuando con los demás átomos de otras moléculas. No con este, porque esos son parte de su molécula. Eso ya se describió. Y este hidrógeno interactuando con los demás átomos de todas las moléculas. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo van a interactuar? Bueno, la interacción es del tipo Lennard-Jones y del tipo culómbico, porque esta molécula está cargada, tiene cargas. Toda ella es eléctricamente neutra. Eso siempre tiene que ser así. Los sistemas naturalmente son eléctricamente neutros, pero tienen carga, así que la suma de las cargas de esta molécula tiene que dar 0. ¿Sí? Porque que sea eléctricamente neutra no quiere decir que sus cargas sean 0, no. Lo que quiere decir es que la suma de sus cargas da 0. Entonces, dice Javier Iván, no, pues hay que evaluar la interacción de este con los demás átomos de otras moléculas. Este lo mismo y este lo mismo. ¿Qué tipo de interacción es esa? Bueno, pues es culómbica y es del tipo Lennard-Jones. ¿Sí? Ahorita que les pregunté de lo de adentro, cuando me dijeron de los enlaces, ¿qué tipo de interacción es? Es un resorte. ¿Sí? Es la ley de Hooke. Y el ángulo de enlace, lo mismo. Es una ley de Hooke. Muy bien. Todo eso se los platico y se los pregunté para que nos quedara claro, para que ahorita veamos cómo es el campo de fuerza, porque yo les dije que la explicación del campo de fuerza y de su arquitectura en el software GROMACS, yo se las debía hasta que llegáramos al metanol, porque el metanol sí es una molécula que tiene un campo de fuerza que es, digamos, típico. El agua no por su sitio virtual. ¿Sale? Bien. Vamos allá, pues. Entonces, a ver, voy a cerrar esto. ¿Preguntas? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Cómo muevo esta cosa aquí? ¿Así? Así. Oh. Apagué mi cámara porque tenía que hacer una cosa aquí con mi boca tengo una cosa ahí que me hice un tratamiento odontológico y me estaba lastimando la lengua muy feo. Por eso hablaba como español. Bueno, ya acabé. Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco. Ya son las 3, entonces me alcanza muy bien una hora para exponerles lo que les quiero exponer. Entonces voy a cerrar esto. Si no hay más preguntas, lo cierro. Entonces ahí va la explicación del campo de fuerza. ¿Cómo es la arquitectura de GROMACS para el campo de fuerza? Entonces yo les decía, en la topología está el campo de fuerza. Entonces vamos a revisar el campo de fuerza y cómo se traducen a estas variables. Como pueden ver aquí dice parameter values for a three-side intermolecular potential for methanol, ¿no? O sea, dice los valores de los parámetros para el modelo de 3 sitios del metanol, su potencial intermolecular. Intermolecular, como ya dijo hace rato Iván, es la parte donde interactúan los átomos de una molécula con los demás, los de las otras moléculas. Entonces, aquí pueden ver que hay varios, un modelo que se llama J1, uno que se llama J2, H1, y aquí dice this work, o sea que
A este debemos abocarnos. Este es lo que quiero que analicemos ahorita. Y por favor tengan lista ahí su calculadora porque vamos a hacer algunas conversiones de unidades. Muy bien. Entonces, si yo me asomo al file.top, como ya yo les dije que ahí estaba la parte de la topología, ven que solamente tiene, pues es como muy escueta. Dice include water topology y esto tiene un punto y coma, así que eso no cuenta. Acuérdense que GROMACS está escrito en un lenguaje tal que si ustedes le ponen un punto y coma a una línea, eso es un comentario. Eso no se lee a la hora de correr, ¿sale? Luego dice un hashtag, dice include, ahí quiere decir llama a un archivo. Lo primero que va a hacer es llamar a un archivo que se llama metanol.itp, así que a ese tenemos que ir. Entonces voy a cerrar esto y voy a abrir el metanol ITP. Y ahí lo ven, ¿no? Entonces empieza con una cosa, esa es la arquitectura de GROMACS que siempre tiene que ser así, ¿sale? Entonces, lo primero dice defaults. Defaults son algunas cuestiones que no quisiera explicarles porque va a ser mucha información, pero a lo mejor no es tanta y ahora mismo recuerdo que la clase está grabada, así que ustedes dicen, ¿eso qué? Me lo adelanto, ¿sale? Entonces les voy a explicar. Dice nbfunc, dice 1. En nbfunc le dicen non-bounded function. Eso quiere decir nbfunc. Lo que dice es que que ustedes le expliquen, le digan a GROMACS qué función quieren para las interacciones no enlazadas. Si le ponen un 1, que generalmente tiene un 1, porque eso ya se ha quedado como por tradición, si tiene un 1, lo que le están diciendo es que van a usar el potencial de Lennard-Jones. Y generalmente ustedes van a encontrar ahí un 1, porque yo no he encontrado gente que use otro potencial, aunque sí hay otros, ¿vale? Y luego dice com rule, regla de combinación, dice 2. La regla de combinación es cómo voy a determinar yo los parámetros de interacción del tipo Lennard-Jones para átomos que no son iguales. Porque lo que yo le doy a GROMACS es los Lennard-Jones, sigma y epsilon de átomos que son iguales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, le digo, fíjate que la sigma del oxígeno va a ser de 0.3 y su epsilon de 0.8. GROMACS lo que entiende es que le están diciendo cuánto vale la sigma y la epsilon del oxígeno interactuando con otro oxígeno. Acuérdense que Lennard-Jones va por pares. Todo el tiempo que ustedes le dan parámetros a GROMACS, le están diciendo que es la interacción de ese átomo del que le están diciendo consigo mismo, esos pares. Pero ¿qué pasa? Como en esta simulación tenemos 3 tipos de átomos diferentes, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. ¿Qué pasa cuando están interactuando el oxígeno con un carbono? Esa no se la estoy dando. ¿Y qué pasa cuando estén interactuando el hidrógeno con un oxígeno? Tampoco se la estoy dando, porque yo nomás le estoy dando de pares iguales. Entonces, en simulaciones moleculares, a través de unas ecuaciones que se llaman reglas de combinación, uno determina los parámetros de ese tipo de átomos que no son iguales. ¿Sí? ¿A partir de qué? Pues de los parámetros de los átomos que son iguales. Son unas ecuaciones ahí que si yo las busco en internet, a ver, yo creo que las encuentro rápidamente, dejen ver. ¿Qué se pone? Rule combination Lennard-Jones. A ver, dejen ver si las encuentro luego. Y si no, pues, miren, ahí están. Ahí está una, por ejemplo. A ver, es esto, por ejemplo. A ver, dejen ver. Combining rules. Ah, sí era combining rules. No sé inglés. Lawrence Berthelon. Aquí están. A ver, dejen ver. Aquí en la Wikipedia. Ahí tienen una. Fíjense. ¿Ven? Dice, si tú quieres determinar la sigma de IJ, o sea, piensen que I es un átomo y J es el otro, y que no son iguales. Piensen que I es el oxígeno y que J es el carbono. Dice, si tú quieres determinar la sigma para el carbono oxígeno, IJ, bueno, entonces la sigma del carbono más la sigma del oxígeno entre 2. Ya, así la determinas. Es una regla de combinación. Dice, y para la epsilon, bueno, multiplica la epsilon del oxígeno por la epsilon del carbono y sácale la raíz cuadrada. Y esa va a ser tu epsilon de esta interacción. Por eso, en GROMACS, uno tiene que indicarle cuál es la regla de combinación para que GROMACS sepa qué ecuación va a usar para determinar esas reglas. ¿Sale? Bien. Esto de GEMPERS, eso no se los voy a explicar, ya eso sí es mucha información y no lo vamos a usar, así que no importa. Bien, luego sigue una sección que se llama Atom Types. Ya les había hablado de esa sección, pero les vuelvo a hablar. Esa sección describe los Lennard-Jones
Y también la carga, pero bueno, la carga también se escribe después, así que no es tan importante. También la masa. La masa, la carga y los parámetros Lennard-Jones para todos los átomos distintos en mi simulación. ¿Sí? Entonces, ¿yo cuántos átomos distintos tengo en mi simulación? 3. Nada más tengo 3 distintos. ¿Quién? Un carbono, un oxígeno y un hidrógeno. Es lo que tengo. Entonces, aquí está el carbono. A ver. En la línea 5 está el carbono. ¿Sí? Este es un número, creo que es un número atómico. No sé la verdad que sea este número. No es importante. Su masa, como ven, la masa del carbono, ustedes saben que es 12. Y aquí dice 15. ¿Por qué? Porque es un átomo unido. Hay que poner la masa también de los hidrógenos. ¿Sí? Luego sigue esto que es la carga. Bueno, por eso no importa porque después le pongo carga, así que esto no importa. Este es un tipo de átomo que tampoco es importante. Y esto sí es importante, son los parámetros Lennard-Jones. ¿Sí? Esta es la sigma y esta es la epsilon. Ahora, si yo veo el artículo, recuerden que estoy haciendo ¿quién? El carbono. Dice, aquí, ¿qué dice? A ver, déjenme hacer esto más grande porque no lo veo. Ahí está. Sí, exactamente. Si ven en esta parte de la tabla y ven el encabezado, vamos a ver en epsilon. Dice epsilon de oxígeno, es el primero, o sea que es este. Y luego dice epsilon del carbono, es este. Quiere decir que como no está el hidrógeno, pues la epsilon del hidrógeno debe ser 0. ¿Lo es? Sí, de hecho, miren sus parámetros. 0. ¿Sale? Bueno, eso para empezar, ¿no? Después dice que en el caso del carbono, que es el que estamos viendo, sí, el carbono dice que su epsilon vale 105.2. Por favor, conviertan ese 105.2 a kilojoules sobre mol. Eso ya se los mostré cómo se hace. Pásenlo a kilojoules sobre mol, por favor. Nadia, no te duermas. Bien. O bueno, duérmete, pero participa, aunque sean sueños, ¿no? Al que lo tenga primero, le pongo un punto. O sea, le saco una foto le saco una foto en K-Snapshot a su foto y le pongo un punto con Photoshop o con algo, ¿no? Con Paint. Una cosa así, ¿no? 0.875. A ver, vamos a ver. Aquí está, miren. Ya nos lo dieron, creo que es Efraín. .874. Supongo que hiciste ahí un redondeo, pero Sí. básicamente es el que nos dijo Efraín. ¿Sí, verdad, Efraín? Sí, doctor. Ah, sí, perdón. Ahí está. Y ya que lo hiciste, no sé dónde lo hiciste, pero ya que lo hiciste, pues de una vez rífate el otro, ¿no? El otro es el epsilon del oxígeno, que dice el artículo que es 86.5. Ese tiene que dar algo así como .71916. 0.719. Exactamente, esto que está aquí, ¿no? Ahí están los parámetros de Lennard-Jones. Y bueno, no hay mucho chiste en hacer la sigma, porque la sigma, lo que dice el artículo es que está en Armstrongs. En GROMAC se ponen nanómetros, así que basta con recorrer el punto, ¿no? Entonces aquí pueden ver que en el artículo dice que son 3.03 y 3.74, así que recorremos el punto y es .303 y .374. Aquí está. ¿Vale? Muy bien. Ahora ya, acaba eso. Y luego sigue, ya vimos que el hidrógeno es 0. Y luego sigue la parte de la descripción del campo de fuerza para la parte intramolecular de la molécula en cuestión. Luego es un listado de todas las moléculas, pero en este caso nomás tenemos una, que es el metanol. Tipos de molécula, quiero decir. Vamos a poner varias, pero en tipos pues nomás es uno, es el metanol. Entonces sigue la descripción de esa en términos
un poquito intermoleculares, pero totalmente intramoleculares. Entonces, sigue una sección que se llama Molecule Type, que es para cada una de las moléculas que haya. En este caso solo hay una, ahí está, le llamamos mol, es el metanol. Una sección que se llama Atoms, donde se vuelve a describir la carga y la masa. Es muy importante que ahí se indique cuál es la carga y la masa. ¿Por qué? Como les dije, esto es un programa, un código. Los códigos generalmente se leen de arriba para abajo. Entonces, cuando el programa empieza a leer esto, aquí en esta parte lee que la carga del CH3, por ejemplo, es 0. Está bien, dice es 0, pero va avanzando y cuando llega a esta parte, ve que no es 0, se queda con lo último que lee. Entonces, aquí como ven, la carga del CH3 es 0.265 y su masa es esta, la que incluye a los hidrógenos. La carga del oxígeno es menos 0.7 y su masa es la que conocemos del oxígeno. Y la carga del hidrógeno es 0.435 y su masa es la que conocemos del hidrógeno. Si ustedes suman estas cargas van a ver que es 0. ¿Sale? Bien. Después, como dijo hace rato su compañera, aquí no hay torsiones, no hay diedros. Por eso ven que no lo hay. ¿Están los enlaces? Sí. ¿Están los ángulos? Sí. Y párenle de contar, ya no hay más cosas. ¿Cuántos ángulos dijimos? 1, aquí está. ¿Cuántos enlaces dijimos? 2, aquí están. Esos ángulos y enlaces están en función de esta columna, miren. Esta. A cada uno de los átomos yo le pongo una etiqueta, es un número consecutivo. Y entonces en función de esa etiqueta yo defino quién está enlazado con quién. Como ven aquí dice que en la sección bond dice que es 1 con 2, o sea, el carbono con el oxígeno. Y luego dice que es 2 con 3, o sea, el oxígeno con el hidrógeno. Son los enlaces que están definidos. Esto es su distancia de equilibrio y esto es su constante de resorte. También de eso ya hablamos. ¿Sí ya hablamos de eso? No, no hemos hablado de eso. Ahorita les digo cómo. ¿Sale? Es un enlace. Después sigue el ángulo. El ángulo se forma por los 3 átomos, o sea, 1, 2, 3. El ángulo de equilibrio es 108.53 y su constante es 397.5 con las unidades correspondientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comporta un ángulo? Miren, dejen ver si aquí lo tengo. Por aquí debo tener locate potential, potencial.f. Por aquí debe estar eso. No está. Potencial. Potenciales. Ahí está. Hay por aquí un programa que se escribió hace poco, hace mucho más bien, que básicamente lo que hace es graficar potenciales de interacción, ¿sí? O sea, ustedes le dan los parámetros y él los grafica. Así que, por favor, atentos. Vamos a hacer el primer enlace para que entiendan la idea. Para el primer enlace, ustedes lo tienen ahí. ¿Sí tienen los archivos ahí? ¿Los ven? ¿Sí los tienen ahí a la mano? Hola. Pues estoy hablando. Sí, profe. ¿Tienen los archivos ahí a la mano, los que les pasé? Lo tengo en Itzaloa, pero me salió ahorita, me meto rápido. Quiero decir, si los están viendo, si los pueden ver. Eso es lo que les pregunto. ¿Los pueden ver? Sí. Porque les voy a preguntar cosas de ahí, de lo que estamos viendo. Abran, por favor, el metanol ITP y les voy a pedir un dato. A ver, potenciales. Ahí está. Entonces, este es un programa que grafica potenciales, ¿no? Entonces, ahí, como pueden ver, grafica Lennard-Jones, grafica un resorte, grafica Ricard-Bell, en fin, varios. Dice que el resorte es el 1, así que le voy a dar la opción 1. Y dice, calcularás el potencial del resorte. Dígame cuánto vale la constante del resorte. Se los dije hace un rato, ¿cuál era? ¿Cuánto vale la constante del resorte para el primer enlace? El átomo 1 con 2, creo que es el carbono con el oxígeno. ¿Cuánto vale la constante del resorte? Hola. Ay, tengo que hacerlo yo.
Aquí está, ¿no? Les dije que era este, ¿no? Este número que está aquí. Entonces otra vez corre el programa. 1, aquí está. Dice, ¿cuánto vale la constante del resorte? Pues vale 376.560. Aquí está. Ahí está. Dice, ¿cuánto vale la distancia de equilibrio? Pues vale 0.14246. Ahí está, ¿no? Dice, R inicial es que va a ser la gráfica del potencial, así que me pide a partir de dónde quiero yo iniciar la gráfica. Como quiero una gráfica simétrica, voy a moverme la misma distancia a la izquierda que la misma distancia a la derecha de la distancia de equilibrio. Esta distancia es 0.14246, así que voy a poner, pues, ¿qué será? Pues 0.1, puede ser 0.1, ¿no? Ya sé. Voy a poner 0.04246. Ajá. Y la R final va a ser la parte de la derecha, y esa le pongo, si a esto le quité 1, le voy a hacer 0.24246. ¿Eso estuvo bien? Entonces, sí. ¿Y cuántas veces deseas hacerlo? Pues hace puntos, ¿no? Entonces, así que lo haga 10,000 veces. Ahí está, ya lo hizo. Genera un archivo que se llama Ford90, lo voy a graficar. Ford.90, ahí está, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta es la gráfica de eso que acabo de hacer, ¿no? Este es un resorte. Es la ley de Hooke. Déjenme ver por qué. Ahí está. Ahí lo pueden ver. ¿Sale? Ese es el potencial del primer enlace que vieron ahí. El mínimo, en el mínimo que está, la distancia de equilibrio. ¿Por qué? Porque el resorte hace esto. ¿Alrededor de dónde oscila? ¿Alrededor de qué oscila el resorte? Pues alrededor de la distancia de equilibrio, ¿no? Ustedes tomen un resorte que sin interactuar con nada está así. Estírenlo. Se va a estirar así, 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 y suéltenlo. Cuando se restituye, llega a su distancia de equilibrio y se pasa. Y luego se regresa. Llega a la distancia de equilibrio y se pasa. Oscila alrededor de la distancia de equilibrio. Esta es la gráfica, ¿sí? O sea, el mínimo está en la distancia de equilibrio del enlace. Entonces, cuando ustedes hacen una simulación, el enlace crece, si por la interacción, pues de repente los átomos se mueven, crece y se regresa. Pero cuando se regresa, se pasa un poquito y pum, ya. Pero ahí como cambia de signo la pendiente, recuerda que la pendiente de la energía es la fuerza. Y la fuerza es aceleración. Entonces cuando ya aquí tiene que regresarse. No se puede seguir. Se regresa, otra vez cambia la pendiente, se regresa, otra vez cambia la pendiente. O sea, por eso oscila. Esta función yo la acoté ¿de dónde has? De 0.14246, no, de 0.0246 a 0.24246 para mostrarles la gráfica, pero esta es una función continua. Sí, o sea, esta se va, o sea, una función cuadrática, que tal es la del resorte, es una función continua en el espacio, ¿sí? Esa es la razón por la que uno siempre dice, ¿saben qué? A través de una simulación de dinámica molecular clásica, que es lo que estamos haciendo, uno no puede determinar propiedades químicas de un sistema. ¿Por qué? Porque no puede haber reacción, porque una reacción implica ruptura de enlaces, y aquí no se pueden romper los enlaces. Ese es otro tipo de simulación. En una dinámica molecular clásica no rompemos enlaces, así que no determinamos reactividad. Por eso he sido puntual siempre en decirles que cuando determinamos propiedades son propiedades físicas, no químicas. ¿Sale? Bueno, esta función que describe este potencial que está aquí en el campo de fuerza, el de 1,2, o sea, el del carbono con el oxígeno. Si yo hiciera la gráfica del otro, pues verían que está movida a 0.094, que es ahí su mínimo, y es lo mismo. ¿Sale? Bien, preguntas. Ya estamos, entonces voy a cerrar esto. A ver. ¿Cómo le voy a hacer yo para determinar? Tengo 39 minutos para hacerlo. ¿Cómo le voy a hacer yo para determinar el diagrama líquido-vapor, que es lo primero que les pedí? A partir del diagrama líquido-vapor tengo que poder sacar los puntos críticos. Y a partir del diagrama líquido-vapor también tengo que ser capaz de determinar, pues,
¿Qué otra cosa les dije? La ecuación de Clausius-Clapeyron. Bueno, sí, no es a partir del diagrama líquido-vapor, pero sí es a Solo partir, Tensión de sus superficial. resultados. También, ¿no? También, o sea, no es a partir del diagrama líquido-vapor, pero sí es a través de la cerca de simulación que uso evaporación. para determinar eso. ¿Sale? Entonces, todo eso lo voy a determinar con las simulaciones que haga. Entonces, vamos a ver. Abro el README, Emacs README. Bueno, voy a abrirlo con VI README. Ahí está. Aquí abro el README. Voy a dejarlo aquí al ladito. Y esto de pronto no lo voy a usar, así que lo puedo tener ahí en pequeño. Esta la cierro y abro otra. Aquí me voy a ir leyendo el README como si yo fuera ustedes, o sea, como si fuera un estudiante, así muy listo y muy ñoño. Voy a irme haciéndolo. Si ustedes dicen, oye, vas muy rápido, bueno, deténganme o recuerden que va a estar el video, ¿no? Entonces, como ustedes quieran. Si quieren detenerme, lo pueden hacer. Paulina, mucho sueño. A ver, ¿dónde está Nadia? Nadia, ¿ya no está durmiendo Nadia? A ver, Nadia. Ahí está muy sonriente. Bien. Ahí voy, ¿eh? No, bueno, Paulina parece, no, Paulina Montes parece panda en jaula. Le falta nomás ahí ¿qué comen los pandas? Caña, ¿no? O algo así. Bambú. Yo pienso que los pandas están sobrevalorados. No sé ustedes qué piensan. El otro día vi un video en YouTube le ponen una cámara enfrente a un panda comiéndose un pedazo de caña. Hijo de su madre, se ve tan salvaje y digo, no, si tuviera mi brazo también se lo come. No tiene nada de tierno ese animal. Pero bueno, ya saqué mi trauma. Ahí les va. Entonces ahí va, ¿sale? Voy a empezar a hacerlo, leyendo el ritmo, como ustedes debieran hacerlo, ¿no? Reviso dice, checar que estén los archivos, lleva acento en la E, pero esos archivos no tienen acentos porque se crearon con un editor de texto que no pone acentos, ¿sale? Así que no vayan a criticar mis faltas de ortografía porque no viene al caso. Miren, función tampoco tiene, ¿no? En fin, dice, checar que estén los archivos siguientes, dar ls. Dar ls quiere decir, púchale a la ls, ahí está. De hecho, tengo más de los que dice aquí, ¿no? Build.in está, sí está, aquí está. Dice, FileGas PDB está, sí, aquí está. FileMDP está, sí, aquí está. Metanol ITP, ya vimos que está. Y file.top también ya vimos que está. Vale. Y hay más. Yo os voy a decir qué es cada uno. Bien, entonces sí los tengo. Ya chequé eso. Paso 2. Entra al archivo build.in para que tenga la siguiente información. Vamos allá. BIM build.in. Ahí está. Ya estoy ahí. Ya lo abrí. Vamos a revisar con el README. Dice que diga 6. Dice 6. Que tenga un punto 8, tiene el punto 8. Que diga 112, está bien. Ahorita les explico por qué tiene 112. Que tenga un 1, está bien. Que diga FileGas PDB y que diga 864. Es igualito. Bien. Ahora, rápidamente la explicación. 6, ¿por qué? Yo les había dicho que el build.in es porque obedece a una regla de una cuenta que tiene que ver con una estructura de estas cristalinas que se llaman FCC. Que dice, ese número 6, elévalo al cubo y multiplícalo por 4 y te va a dar el número de átomos. Es que el programa Builder se hizo con esa idea. Yo no sé por qué, pero yo no lo hice, pero sí con esa idea. Quiere decir que si ustedes ponen 6 aquí y hacen la cuentecita, 6 al cubo por 4 les da 864. Eso quiere decir que al programa Builder le pueden poner a lo más 800, o no pedir, le pueden pedir a lo más 864 moléculas. Pueden pedirle menos, no le pueden pedir más. Hace cosas raras, ¿vale? Eso. Segundo, punto 8, es la densidad del sistema. ¿Sí? Al builder ustedes le imponen el número de moléculas y la densidad, de modo tal que el volumen queda como una variable libre. Entonces el volumen a ver qué nos da. Luego dice 1, 1, 2. Acuérdense que ahí es cuántas celdas de simulación de mi sistema quiero en X, cuántas en Y y cuántas en Z. Como pueden ver, quiero una en X, una en Y y 2 en Z. Así que esto va a ser un paralelepípedo estirado en Z.
porque en Z hay 2. Luego entonces, en Z va a medir el doble que en X, porque por principio este sistema lo que crea es un cubo. ¿Sí? A ese cubo lo duplica donde ustedes le digan que lo duplique. Aquí lo va a duplicar en Z. Entonces va a ser un paralelepípedo estirado en Z. Bien. Y luego dice 1, el número de especies moleculares que yo voy a que yo voy a meter en mi configuración es 1. Voy a hacer nomás metanol. Entonces es 1. Entonces, cuando le digo eso, tengo que decirle cómo se llama el PDB que voy a usar. El archivo PDB se llama FileGas PDB. Recuerden que ese es donde está una molécula. Ya se los mostré, fue el que abrí hace un rato, donde lo analizamos. Y ya, lo último es ponerle el número de moléculas que voy a querer. Quiero 864. Pero, como yo voy a duplicar el sistema en Z, ¿cuántas moléculas voy a tener? En realidad. A ver, esa pregunta sí es como de primaria, ¿eh? O sea, ¿qué onda? ¿Cuántas tengo en realidad? Si voy a duplicarla en Z. ¿El doble? 1728. Exactamente, 1728. Bien. Entonces, ya. Entonces, pues lo hago, cierro esto, ahí está. Lo tengo todo correcto, sí. Compilo el programa, bueno, vamos a seguir el ritmo. Se compila el programa Wheeler 17, ahí voy. Lo compilo. Es más, puedo copiar aquí las instrucciones. A ver, dejen ver. Aquí está. Voy a copiar las instrucciones de aquí. Déjenme mover esta cosa aquí. Las copio así. Así. Ahí está. Pum. Si hago ls-trl, pueden ver que a las 3:28 obtuve un ejecutable que se llama Builder 17. Ahí está. Luego dice, corre Builder grow. Bueno, aquí está, es un error, es Builder 17, ¿no? Entonces copio esto para no estarlo tecleando. Ahí está, ya lo di. Si doy ls-trl, he creado un archivo que se llama gromax.gro, seguramente. Ahí está, mírenlo, a las 3:29. Ya. Luego dice, copia el archivo de gromax.gro a copiar el archivo BMD. ¿Por qué dice BMD ahí? Eso está mal. Copia el archivo gromax.gro al archivo file.gro. Bueno, voy a hacerlo. cp gromax.gro a file.gro. Ya lo hice. Muy bien, sigo. Y luego dice, edita el archivo file.gro y cambia LZ. Fíjense, aquí voy a hacer lo que les platiqué hace un rato con el diagrama de fases. Dice, edita el archivo file.gro y cambia LZ, el último valor del último renglón, para que sea como se indica abajo. ¿Sale? Entonces, aquí, depende de la temperatura, va a ser el número que vamos a poner ahí. Eso, por favor, tenganlo bien en cuenta. ¿Cuál quieren que haga? Escojan cualquiera de las 6. ¿Cuál quieren? Rápido, dígame. ¿Cuál hago? 17.5. No, hablo de temperaturas. ¿Qué temperatura quieren que haga? 450. 450. Bien, a esa le corresponde una Z de 17.5, entonces eso hago. Me voy al file GRO, que ya tengo aquí, me voy hasta abajo, y ahí le digo, fíjense cómo este número de aquí, como les dije, es el doble de este de aquí. Esto es un sistema, antes de hacer eso, voy a enseñárselos. Este es un sistema, es un paralelepípedo estirado en Z, como les dije hace un rato. Ahí va. Presentations, esto es. Y si dibujo la celda, PDC Box. Ahí lo ven. ¿Sí? Está estirado en Z. Vean aquí los ejes, por favor. Está estirado en Z. Es el doble en Z. ¿Vale? Bien. Entonces ya, cierro esto. Y ahora sí voy a hacer lo que me dijeron. Ustedes dicen que quieren que haga la de 450, ¿va? O 450. Vale. Entonces voy ahí, me voy hasta abajo y dice, cambio este a 17.5. 17.5. Ahí está ya. Ya lo cambié. No lo tienen que hacer con VI si no saben usarlo. Pueden hacer con cualquier editor de texto, ¿no? Gedit, cualquier editor de texto lo puede hacer. Entonces ya, si yo vuelvo a abrir mi sistema, pues sigue siendo el mismo. Pues no, porque ahora le hice lo que les mostré hace un rato que le hice al agua de las prácticas pasadas, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ajá, y dibujo la celda, PDC Box. Entonces ahí pueden ver, voy a rotarlo, ahí pueden ver que le generé a este sistema, le disminuí la densidad aumentando el volumen. Al aumentar el volumen, yo creo un espacio en el cual se puede formar vapor.
como yo disminuí la densidad, metí al sistema a un sistema bifásico, a un tipo de sistema bifásico por meterlo dentro de la curva binodal, y cuando la simulación empiece a avanzar, algo del sistema se va a ir al vapor y algo se va a quedar en el líquido, ¿sí? ¿Cómo yo cuantifico cuánto hay en líquido y cuánto hay en vapor? Eso se conoce como perfil de densidad, y con eso terminaré la clase. Bien, entonces vamos así, esto. Lo cierro. Ya tengo el sistema. Ustedes me dijeron que quieren que se haga 450, entonces yo aumento la temperatura, voy al file MDP, ustedes ya saben dónde está la temperatura, ahí está, la busco, ref T es 450. Ya está. Fíjense en una cosa, la parte del barostato está cancelada. La variable P couple tiene un punto y coma, la que ustedes medían tiene un punto y coma. Si tiene un punto y coma, lo que yo le doy a entender a Gromax con eso es que no voy a mantener la presión constante. Luego entonces, el que es constante es el volumen. Así que mi volumen ya no va a ser eso de hacerle así, no, ese va a ser una cosa rígida. Es una simulación en el ensamble canónico, NBT, a diferencia de lo que hicimos en las prácticas pasadas, que fue NPT. ¿Vale? Bien, entonces ya, cierro esto. ¡Pum! Ya lo cerré. ¿Qué más? Dice, analizar el número de átomos, el archivo chin, eso ya me lo dijeron, aquí está el 1728 que alguien nos comentó. Luego dice, edita el archivo file MDB para checar que tenga los siguientes datos. Número de pasos, dice que 50,000, va, se los pongo. No vamos a acabar eso ahorita, pero yo se los pongo, ¿no? A ver, dice número de pasos que le ponga 50,000, va, lo hago. 50, pues lo que sea, ¿no? Ahí está, ya le puse esos. Luego que dice, T-couple no se Hoover, que el algoritmo que mantiene la temperatura constante sea no se Hoover, creo que es ese, de hecho. Esto es, ahí está, sí es no se Hoover, ahí está, miren, está en la línea, lo pueden ver en la línea 132. Está bien. Que el tau T sea 0.5, que la presión, la temperatura de referencia es 425, pero ustedes van a poner 450, como eso me lo pidieron. Van a hacer estas 6. Así que van a irla cambiando. Sí, esto, Discord no. Esto es muy importante, se los explico en la clase que viene. Esto es muy importante. Y tiene que decir que no. Vamos a ver si lo dice que no. Entonces, es disp. Ahí está, miren, está activado el que dice no. Esta parte se las tengo que explicar, es muy importante y se las tengo que explicar la próxima clase. Bien, luego dice release es el radio de corte, también se los voy a explicar la próxima clase, ¿qué es el radio de corte? Este tiene que ser 1.5, como ven, si es 1.5 está aquí en la línea 77. ¿Vale? Bien, lo cierro. Ya acabé, porque estos también son 1.5, sí son. Dice, bueno ya, corre Gromax por 20,000 configuraciones, bueno, voy a correrlo así. Lo compilo. Dice que no la encontró. Claro, no la encontró porque eso no está actualizado. Es GMX, ¿no? Es GMX. Ahí está ya. Si veo, creé el file TPR. Aquí está. Entonces ya puedo correr GMX MD. Ay, mejor lo copio porque mi letra 1 sirve. A ver, déjenme ver. Aquí está. Ahí. GMX. Chun. Y ya estoy corriendo. Ya. ¿Sale? Ya empezó a correr. Como ven, le metí, a ver cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, le metí 5 millones de pasos. Creo que no dice eso el ritmo, pero bueno, yo le metí 5 millones. Y como ven, esto va a acabar el sábado 2 de octubre, ¿no? Cuando acabe le va a hacer honor a los caídos de Tlatelolco, ¿no? Entonces, yo la voy a dejar corriendo en lo que resta de la clase para que vayan viendo qué pasa con el análisis de esto. Entonces ahí va la simulación. ¿Qué más? ¿Qué más falta ver? Bueno, ahí dice cómo ver que la simulación va corriendo con el tail menos 200 file.log. Uno puede hacer cosas como estas, miren. Si pongo tail menos f file.log, ahí está. Ahí pueden ver que va en el paso 3004. Ahí ven cómo va avanzando la simulación. Ajá. Muy bien. Ahora, mientras esto corre, a ver, cancelar. Mientras esto corre, me gustaría platicarles algo. ¿Qué pasa? Hacer la película, en fin, si quieren puedo hacer la película para que la vean. Vamos a hacer la peli de esto. Ahí dice cómo hacerla. GMX, bueno, pero es con el GMX, ¿no? Entonces le pongo ahí GMX y pego esto. Otra vez GMX, esa es la instrucción. Le pego esto y le pongo 0, que haga toda la simulación de
la película de la simulación hasta este momento. Sí quiero que vean cómo se ve la simulación al iniciar. Lo que le pasa al sistema. ¿Sale? Pues ahí va. BDW, ahí está, ¿no? Entonces, vamos al principio. Esto va a ser una película de 35 escenas, son 35 frames lo que tengo hasta ahora, ¿no? En eso va la simulación. Entonces, si yo pongo la celda para que la vean, ahí está, el sitio estirado, la celda estirada, perdón, ahí está. Recuerden que así empezó, ordenado. Presten atención a cómo van interactuando los átomos. Ahí va, ¿eh? Ahí va la película. Como ven, al principio el sistema como que se expande, empiezan a interactuar y llena la celda de alguna manera. Va evolucionando el sistema. ¿Sale? Yo de alguna manera tendría que poder determinar dónde está el líquido, dónde está el vapor. ¿En función de qué voy a determinar eso? Pues en función de la densidad, porque obviamente donde esté más denso, eso va a ser líquido, donde esté menos denso, eso va a ser vapor. Eso ya nos lo platicó hace rato la persona que nos dijo en qué parte estaba el líquido y el vapor del diagrama de fases. Bien. Para ilustrar esa idea, mientras la simulación corre, les voy a platicar algo que es el concepto del perfil de densidad. Imagínense ustedes un sistema como este que estamos simulando, para el cual yo quiero saber cuánto vale la densidad en diferentes regiones a lo largo de un eje cartesiano. Vamos a pensar que es Z. ¿Sale? Déjenles pongo un dibujito que tengo aquí, que siempre sirve para ilustrar la idea. Creo que es esto, libros de análisis, ms.pdf. Es esta parte. Miren. En este documento tengo ahí, de hecho vamos a usar mucho este documento porque ahí tengo ilustradas varias ideas de esto. Mire, propiedades, dice, perfil de densidad. Ajá. Quiero que vean este dibujo que está aquí. En ese dibujo tengo una celda como la que hice hace rato. Es un paralelepípedo estirado a lo largo de Z, ¿sí? Y yo deseo determinar la densidad de forma local en cada una de las regiones en las cuales yo divido este sistema. Si ustedes piensan en un pan Bimbo, esa es la perfecta analogía de esto. Un pan Bimbo es un pan que está cortado en segmentos, donde en principio cada segmento mide lo mismo, de grosor, quiero decir. Salvo las tapas, pero piensen que las tapas también son iguales. Entonces, imagínense que yo tengo mi sistema, un paralelepípedo, y le hago eso que le hacen al pan Bimbo. Pum, 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 lo divido. Y luego, en cada uno de los segmentos, determino la densidad. Es decir, en cada uno de los segmentos cuento el número de moléculas que hay ahí y calculo la densidad. ¿Por qué? Porque si hay moléculas, hay masa. Y si es un segmento que tiene cierto grosor, pues tiene volumen. Así que yo puedo determinar la densidad, ¿sí o no? De forma local, o sea, en ese segmento de la densidad, me paso al otro segmento y vuelvo a hacer lo mismo, y así. Con lo cual, yo al final lo que reporto es un histograma de densidades, donde ¿qué? X de Z, mi largo de Z, donde se determina la densidad, donde se pone la densidad en cada uno de los segmentos para los cuales yo determiné la densidad. ¿Y Y qué es? Pues Y es la densidad, o sea, aquí está, densidad Z. ¿Qué me gano con hacer eso? ¿Qué obtengo? ¿Para qué hago un perfil de densidad? Bueno, se obtienen varias cosas, se pueden calcular varias cosas. Por ejemplo, en los sistemas que yo estoy haciendo ahorita, si yo quisiera determinar dónde está el líquido y dónde está el vapor, pues lo hago con un perfil de densidad. ¿Por qué? Porque el perfil de densidad de alguna manera me dice dónde están las moléculas, dónde es más denso el sistema. ¿Sí? Otra cosa, si yo tuviera una mezcla de moléculas, con un perfil de densidad yo podría decir si están mezcladas o no están mezcladas. No sé si lo vean. Hago un perfil de densidad para cada una de ellas y veo cómo son. Por ejemplo, este perfil de densidad, este que está aquí,
lo que dice es que la celda mide poquito más de 7 nanómetros y que la molécula que está en rojo, el benceno, y la molécula que está en verde, la piridona, están mezcladas. ¿De dónde saco esa conclusión? Pues que fíjense que en esta rebanada hay de las dos. En esta rebanada hay de las dos. En esta rebanada hay de las dos. ¿Sí lo ven? O sea, este es un sistema que, este perfil lo que me está diciendo es que están mezcladas. ¿Cómo sería si no estuvieran mezcladas? Fíjense. Aquí tengo un ejemplo. Este sistema de aquí, este que ven aquí, y bueno, y tuve el cuidado de colorear las moléculas del mismo color que es su perfil, es decir, la línea que describe su perfil de densidad, de modo tal que la negra es el dodecano. El dodecano es una molécula alifática de 12 carbonos, y el benceno es el que ya conocen. El benceno y el dodecano naturalmente se mezclan. Así que yo cuando hice esto, pues vi que sí hacían eso en la simulación. Aquí está una foto del sistema. Como pueden ver, digo, a pesar de que es una foto, más o menos se puede ver que están mezcladas de forma más o menos homogénea. Pero uno no puede decir eso a la hora de reportar un resultado. No puede decir, ay, fíjate que más o menos, no. Todo se cuantifica. Al menos todo en este campo de investigación se cuantifica, ¿no? ¿Ustedes conocen algo que no se cuantifique? Paulina, deja de dormirte y dime algo que no se cuantifique. Diana, dime algo que no se cuantifique. ¿Ustedes creen que los sentimientos son cuantificables? ¿Las emociones? ¿Las emociones no son cuantificables, o sí? O sea, si alguien llega y les dice, yo te quiero más que él, pues no, porque no hay ningún perímetro, ¿no? No se puede medir eso, ¿o sí se puede? A lo mejor sí se puede, pero de forma local, ¿no? Yo dentro de mi psique, por lo que he vivido y por lo que es, yo digo, este cuate me quiere más que este otro, ¿no? Pero eso es muy local, es mi medición. No es general, porque lo que es amor para unos no lo es para otros, así que no es general. Entonces uno llega a la conclusión de que eso no existe, porque no es cuantificable. Bueno, en fin. El punto es, ¿por qué me salí del tema? Bueno, no importa, ya me regreso. Aquí se puede ver, cualitativamente se puede ver que la molécula negra y la roja están mezcladas. Sí, claro, se puede ver. Pero uno no puede reportar cosas así, como, por ahí empezó mi discurso del amor. Entonces dices, no, pues no, no puedes decir en un artículo, por ejemplo, fíjate que más o menos estaban mezcladas. Pues no, porque es cuantificable. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cuál es la cuantificación de una cosa mezclada? Generalmente es un perfil de densidad. Como pueden ver aquí en este perfil que describe a este sistema, aquí dice que a lo largo de todo el sistema, que en este caso el sistema mide en Z como 13 punto algo nanómetros, cada vez que yo hice una rebanadita de las que les comenté, en todas encontré la misma cantidad, más o menos, de las sustancias. Eso quiere decir que están mezcladas de forma homogénea. Ahora, pasando al otro caso, cuando yo me puse al dodecano con una molécula que es polar, que se llama pirrolidona, no se mezcló o se mezcló muy poco. El sistema en foto se ve así. Como ven, hay una región predominante en el verde y una región predominante en el rojo, aunque uno de otro están metidos, sí hay. Pero hay una predominancia en verde y en rojo, se puede ver en los colores. El perfil se ve así. Fíjense, en esta región la predominancia, la densidad del verde alcanza un valor de casi 1000, mientras que el valor del rojo es casi 0. O sea, casi no hay rojo, lo pueden ver en la foto. Y en esta región, la predominancia es del rojo. Su densidad alcanza casi 800, está como por ahí de 700. Mientras que el verde, su densidad es bajita. Sí, se puede ver aquí en la foto, hay poquitos verdes. Y todo eso a partir de un perfil de densidad que se calcula, como ya se los indiqué hace un rato. Yo rebano al sistema en segmentos iguales y calculo la densidad de forma local en cada uno de los segmentos. Obviamente, lo mismo que la función de distribución radial, no hago eso para un sistema, lo hago para muchísimos sistemas en el equilibrio. Ya que el sistema está equilibrado, lo hago para muchas configuraciones y luego los promedio. ¿Sí? Y al final lo que obtengo, ¿qué? Es una curva suavizada, suave.
¿Sí? Preguntas. Fíjense en una cosa, piensen en este diagrama que aquí, piensen en el diagrama, en el verde, quiten el rojo. Mentalmente quiten el rojo. ¿Qué describiría este sistema? Un sistema que es muy denso en una región y muy poco denso en otra. ¿Qué querría decir eso? Que aquí es líquido y aquí es vapor. Ajá. Entonces, vamos a ver. Si ya entendieron eso, ahí les va. Mi simulación está corriendo, ya lleva más o menos un cierto tiempo avanzada. Voy a calcular el perfil de densidad para ese sistema. El perfil de densidad en GROMACS se calcula con una instrucción que se llama GMX Density, pero yo ya se las puse, está en el script GROMACS para correr en Aitzaloa, el script GROMACS-densidad, y aquí en su máquina personal está en uno que se llama densidad. Vamos a verlo. Densidad. Como ven, dice eco 0, GMX Density, bla, 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 bla. Dice ahí, a partir de dónde quieres empezar y dónde quieres terminar. Eso quiere decir menos B y menos D. Menos B es de begin, menos D es de ending. Ajá. Entonces, eco 0, ¿por qué? Vean, lo voy a correr sin el script. Voy a correrlo así, tecleándolo o poniéndolo aquí. Ahí va, ¿vale? Lo escribo y lo mando. Y entonces ahí me pregunta de quién quiero calcular el perfil. Yo le puse en el 0 porque el 0 es el sistema. Da lo mismo el 1 o el 2 en este caso. 0. ¿Sale? ¿Ya hizo algo? Sí, ya hizo algo. Vamos a ver qué hizo. ls-trl creó un archivo, si lo ven ahí, a las 3:48, que se llama density.xbg. Lo voy a graficar. Y ahí está un perfil de densidad que está muy poco equilibrado. ¿Por qué? Pues porque acaba de iniciar la simulación. Y si recuerdan, cuando inicia la simulación, el sistema está todo conjunto, todo junto en una región, de la celda. ¿Sí se acuerdan, no? Así empezó el sistema. Todo junto en una región. Después, cuando empezó a interactuar, se expande, y luego ahorita hago la película para que vean, y luego ya empieza a agarrar cierta onda de densidad, obedeciendo a la temperatura que yo le puse, que yo le impuse. Entonces, vean. Vamos a ver. Con el script, lo que yo tengo que decirle a eso, ya vieron cómo funciona, lo que yo le tengo que decir con el script es ese cálculo a partir de dónde quiero iniciarlo, con esto, a partir de dónde quiero iniciarlo y dónde quiero terminarlo. Ese menos pesos 1, ese pesos 1 y pesos 2 son números que yo le meto al script para que lo haga. Ahora, si veo cómo avanza la simulación, vamos a ver en qué va. Miren, va en el tiempo 148 picosegundos. Tienen que acordarse que los primeros pasos no son de equilibrio. De hecho, ni siquiera estos son de equilibrio, pero son más avanzados. Así que yo voy a hacer el cálculo saltándome los primeros, pues que no sé, 50. Vamos a saltar los primeros 50. Entonces, ahora sí voy a usar el script, punto densidad, desde 50, hazlo, hasta 3000, lo que sea, no importa, vaya hasta donde llegue. ¿Sale? Entonces lo va a hacer. Miren, ¿ya ven? Así funciona en script, ya no tengo que teclearlo todo. Entonces ahí está mi perfil, ya se ve un poco menos chafa. Y fíjense cómo ya se definió claramente una región que va a ser muy densa y una región poco densa. Esta es la región del vapor, esta es la región del líquido. Lo que ustedes tienen que hacer es equilibrar este sistema y obtener una cosa como esta. Se las voy a poner. Por aquí yo tengo los resultados. Esos obviamente no se los di porque lo tienen que hacer ustedes, ¿no? A ver, curso 2021, aquí está. Creo que aquí yo tengo unos resultados. Dejen ver, ojalá que sí los tenga. Y si no los tengo, pues ya valió. Ahí está, miren. T450 es este. Voy a graficar el que dice T450. T450. Así queda en el equilibrio este sistema. ¿Sale? Ahora, ya que tengo eso, ¿cuánto es? Son 9 para las 4, bien, 9 minutos. Ya que tengo eso, ¿cómo le hago para determinar mi diagrama, mis puntos en el diagrama? Digo, pues mira, a 450, la densidad del líquido, ¿cuánto es? Se lee aquí. Obviamente esa la estiman, ¿sí? O sea, hay métodos estadísticos para sacar un dato promedio, pero en este caso no vamos a usarlos. Es estimada. Entonces yo lo que voy a hacer es un zoom a esta parte de la gráfica, que es el líquido. Y digo, mira, pues a mí me late que la densidad en promedio, pues es como, pues 560. Vamos a dejarlo en 560. 560 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sale? La de líquido.
Entonces ya, me regreso a la gráfica, bien, normal, y digo, ahora el vapor, le hago un zoom al vapor, digo, a ver, pues yo estimo que está por aquí, entonces es 38, sale, la densidad de vapor es 38. ¿A qué temperatura hice eso? A 450. Bien, entonces cierro esto, abro mi sistema este que les dibujé hace un rato, XM Grace, ¿cuál es? Es la que digitalicé. ¿Se acuerdan cómo se llama? Así es esta aquí. Ahí está. Ahí está la digitalizada. Esta es la curva experimental, recuérdenlo. ¿Sale? Entonces aquí meto mis datos que acabo de obtener. Digo, a ver, pues los voy a meter aquí. O sea, yo lo voy a hacer con Grace. A lo mejor ustedes no saben cómo hacerlo. Háganlo con lo que, nomás entiendan lo que estoy haciendo. Háganlo como puedan hacerlo ustedes. ¿Sale? Si pueden con Grace, pues qué bien. Si no, bueno, lo que tienen que saber es que quiero meter aquí los datos que acabo de obtener. La temperatura es 450. ¿Sale? Entonces, 450, la densidad del vapor es, ¿qué? 38. 38, 38 lo dejo, y esa es a 450. Y luego la del líquido es 560, y esa es a 450. Entonces le cierro así, la pongo, ¿no? Ahora ya quedó ahí, a esto le voy a poner bolitas grandes y rellenas de algo, no sé, de rayitas, así, y quito la línea para que ya se quede. ¿Ven? Ya obtuve un punto, ya obtuve un punto de mi curva, o 2 puntos, pues. Pero es uno, porque es a la temperatura de 450, cuánto da la densidad de vapor y cuánto da la densidad de líquido. Eso mismo tengo que hacer para... ¿Dónde está el README? Por aquí lo dejé abierto. No, ¿verdad? No, lo cerré. A ver, déjenlo abro otra vez. Eso mismo tengo que hacer para... estas temperaturas. O sea, al final lo que voy a tener yo es mi diagrama experimental con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 12 puntos, 6 en el vapor y 6 en el líquido. Y ya. ¿Preguntas? A partir de esos datos que obtenga yo de la simulación, a partir de esos datos, es que yo puedo obtener el punto crítico. Densidad crítica y temperatura crítica. ¿Por qué? Pues porque si observan ustedes esta gráfica, ¿qué peculiaridad observan ustedes del punto crítico? Si yo definiera una variable, pues el nombre que ustedes quieran, alfa, donde alfa sea la diferencia entre la resta de la densidad del líquido menos la densidad de vapor a la misma temperatura, o sea, este par, este par, este par, este par, ¿sí? Esa alfa es ρ de líquido menos ρ de vapor. ¿Me siguen? ¿Qué pasa en el punto crítico con alfa? ¿A qué tiende alfa en el punto crítico? A 0. Como pueden ver, a medida que crece la temperatura, la densidad de líquido y la densidad de vapor se van pareciendo. ¿Sí? Va disminuyendo su diferencia, de modo tal que en el punto crítico ya no hay diferencia. Ese es el principio para calcular la temperatura crítica. Se hace un ajuste lineal de mínimos cuadrados, como le dicen. Que está mal dicho, por cierto, no son mínimos cuadrados, son cuadrados mínimos. ¿No saben por qué se llama cuadrados mínimos? Bueno, ¿por qué debe llamarse cuadrados mínimos en vez de mínimos cuadrados? Bueno, luego les digo. Si les interesa algo, me preguntan. Pero bueno, ese es el principio para obtener el punto crítico. ¿Sí? Que yo sé que la densidad del líquido y la densidad de vapor, si yo los resto, esa resta tiende a 0 en la vecindad del punto crítico. Y de hecho, en el punto crítico son iguales. Sí, al ser iguales, es por eso que una simulación no puede hacerse en el punto crítico, porque no hay manera de distinguir qué es eso que está ahí. Ajá. Muy bien, faltan 4 minutos para que termine la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Pues miren, yo les pido que avancen. O sea, ya vieron cómo se hace en una máquina profesional, en una máquina personal. Así que ustedes pueden hacerlo en Aitzaloa.
no hay mucha diferencia. La única diferencia es que no pueden ver el sistema, ¿sí? Y los scripts que corren, bueno, pues hay que usarlos. Pero ya usaron scripts, así que no hay diferencia. O sí hay, pues, pero no es significativo. Entonces, avancen en eso, obedezcan a estas, les explico, en la próxima clase les explico por qué tienen diferentes números aquí según cambia la temperatura. Eso sería bueno que se los explicara y se los voy a explicar. Entonces, si ustedes pueden avanzar en eso, equilibren uno de estos sistemas, ¿no? Equilibrenlos así, como dice aquí. Yo puse 5 millones, pero eso es mucho. Pónganlo aquí dice que 500,000. Está bien, 500,000. Pónganle 1,000,000, ¿sale? Antes de que nos vayamos, dejen ver cómo va la simulación. Ya lleva 115,000. Dejen calcularlo de nuevo, dejen cerrar esto. Dejen calcular de nuevo el perfil de densidad. A ver, ¿dónde está? Hay una cosa que me quedan 3 minutos para explicarles, que es, ¿cómo yo sé? O sea, no sé si se han preguntado, yo corro una simulación, tengo mi computadora y puedo correr una simulación y la podría correr toda mi vida, pues nada me detiene a hacer eso. ¿En qué momento yo digo, ya, párale, esto no va a cambiar? Lo que uno tiene que hacer es determinar cuál es el criterio para decir que mi simulación está equilibrada. Para hacer cálculos en el ensamble NBT y de este tipo, usándola para determinar el diagrama líquido-vapor y el equilibrio líquido-vapor, estoy diciendo el equilibrio. Un criterio que uno puede usar es el criterio de la presión, ¿sí? La presión en X y en Y tienen que ser iguales, no en Z. ¿Por qué? Porque en Z, a lo largo de Z, está mi interfase líquido-vapor, ¿sí? Así que yo puedo decir que en X y Y el sistema, pues básicamente es igual, en Z no. Entonces, cuando yo calculo las presiones, el tensor de presiones, no todo el tensor, nada más la parte de la diagonal, en X y en Y es el criterio para determinar una simulación equilibrada, que es que las presiones en X y en Y sean muy parecidas. No iguales, pero muy parecidas. ¿Sale? En este caso, la presión en Z, eso apúntenlo, la presión en Z es la presión de vapor. La van a usar porque vamos a calcular el tache de vaporización. ¿Sí? La presión en Z es la presión de vapor. Entonces déjenme calcular ya por último el perfil de densidad otra vez. Ok. Aquí está. Dejen cerrar esta ventana, la cierro y abro una aquí. Ahí va. Entonces, digo, a ver, ¿en qué va la simulación? tail-ffile.log va en 252. Voy a calcular el perfil de densidad a partir de 100. Entonces le pongo densidad 100 y que llegue hasta pues 300, no importa. 3000, no importa. Va a hacerlo todo. Entonces ahí va. Como ven, ya se va equilibrando. Cada vez agarra más forma de lo que les mostré hace un rato. Aunque ahí todavía no es fácil determinar una densidad, ¿sí? Porque está muy ambiguo. Esto está muy, si le hago un zoom van a ver que está demasiado ambiguo esto. O sea, ¿cuál van a decir que es la densidad ahí? Pues no sé, está medio raro. Recuerden que en el equilibrio, lo que yo les dije del perfil de densidad que ya tengo equilibrado era 560, ¿no? Y sí ven que está más o menos ahí, ¿no? Pues claro, porque es el mismo sistema y es el mismo sistema, los mismos parámetros y el mismo programa, así que tiene que dar lo mismo, básicamente, ¿no? Pero ahí pueden ver que ya va tendiendo a los valores esos equilibrados que yo les mostré hace un rato. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, vamos a dejarlo aquí. Este sistema ahorita ya lo voy a detener y voy a subir la clase a YouTube y yo creo que hoy mismo ya está la clase ahí. Si no tienen preguntas, me pueden contactar por correo electrónico y ahí también puede haber alguna interacción. ¿Sale? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a despedirnos y nos vemos el lunes. Sí, profesor, hasta el lunes. Cuídate, Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego. cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, Marina, Viviana, luego. Efraín. Hasta luego. Hasta luego, Manuel. Hasta luego. ¿Qué pasó, Viviana? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te sales? ¿O ya te saliste? Bueno.